específicos. Ok, vamos a ver el efecto Compton ahora. El efecto Compton, que es otro de los fenómenos que se observaron y que no eran explicados de manera satisfactoria por la teoría clásica, por la mecánica clásica y por la teoría electromagnética. El efecto Compton consistía de que al emitir rayos X hacia una región donde habían electrones, se esperaba clásicamente que esos electrones se acelerarían debido a la presión que hacía la radiación electromagnética de los rayos X. Y entonces lo que ocurría también, o que se predecía, es que esa aceleración era un marco de que los electrones iban a oscilar a una frecuencia F' y que sería diferente a la frecuencia de los rayos X que incidían. Entonces lo que se esperaba es que se iba a haber una gran gama de frecuencias debido a que cada electrón absorbía una energía diferente y por lo tanto iba a tener asociada una frecuencia diferente. En la realidad no se observó eso. En la realidad lo que se observó fue un comportamiento distinto. En la realidad nosotros vemos que, voy aquí a buscar la que corresponde. Entonces, lo que se observó realmente es que los rayos X incidentes, que tenían una frecuencia F0, lambda 0, interactuaban con el electrón como si fueran partículas. Entonces, eran radiación electromagnética, pero interactuaban como si fueran partículas. Y entonces lo que hacían es que dispersaban al electrón como si fuera una partícula después de una colisión, y luego salía un fotón en otra dirección como resultado de la interacción a un ángulo teta distinto, el electrón a un ángulo phi y el fotón a un ángulo teta. Y había solamente una frecuencia de los rayos X incidentes y una frecuencia de los rayos X que eran dispersados. Entonces, ¿verdad? Entonces aquí lo que están mostrando el efecto Compton es, lo clave aquí es darse cuenta de que hay una naturaleza corpuscular del fotón, que no se le debe ver en este caso como luz nada más, sino que se le debe ver como partícula. Y lo erróneo de la física clásica es que trataba de verlo estrictamente como luz y entonces no se interpretaban correctamente, no se podían explicar correctamente los resultados experimentales, que son los que se muestran en esta figura que está acá. Entonces, volviendo a nuestra presentación original, entonces lo que se observó es que la diferencia entre la longitud de onda del fotón dispersado y la longitud de onda del fotón incidente venía dada por esta cantidad. H era la constante de Planck, ME es la masa del electrón, C es la velocidad de la luz. Juntos, estos forman una sola cantidad que se le conoce como la longitud de onda de Compton y que tiene un valor de 0.00243 nanómetros. Y aquí 1 menos coseno teta es el ángulo teta que vimos en la figura anterior. Aquí esta relación se obtiene, no es fácil de obtenerla porque se obtiene como una colisión, pero se analiza tomando en cuenta la relatividad, porque las velocidades son altas y entonces la deducción de esa expresión no es muy fácil de obtener, pero aquí nos vamos a concretar entonces en el resultado que obtuvo Compton en su descubrimiento. Entonces, los resultados experimentales demostraron que a un ángulo fijo se observa solamente una frecuencia en la radiación dispersada, que es la frecuencia del fotón, ¿verdad? La F' que vimos ahí. Y esto se explica tomando el modelo corpuscular de la luz, diciendo que cada fotón tiene una energía igual a la constante de Planck por la frecuencia y un momentum igual a la energía entre la velocidad de la luz, que es el que tenemos acá. Y entonces con esas dos suposiciones, dándole al fotón características de partículas, momentum y energía, nosotros podemos entonces explicar lo que ocurre en el efecto Compton,
donde no se ve un montón de electrones oscilando, sino que lo que se ve es un electrón dispersado, no se ve y se ve solamente un fotón que queda con una frecuencia F', y que entonces interactuó con el electrón en la colisión como que si fuera una partícula. Luego entonces vamos a ver mañana, el viernes, algunos ejemplos donde la longitud de onda Compton, perdón, donde la fórmula de Compton se puede utilizar para hacer diversos cálculos. Bien, entonces luego tenemos propiedades ondulatorias de la materia. Ya vimos nosotros que, bueno, la materia, así como la luz se puede comportar como corpúsculo, como partícula, como en el efecto Compton, también la materia se puede comportar como luz, así como ocurrió en el efecto fotoeléctrico. Entonces, esto llevó a Louis de Broglie a hacer una premisa, ¿verdad? De que debido a que la luz y la materia tenían un comportamiento dual, se le podía asociar entonces a la materia una longitud de onda, de tal forma que su longitud de onda era la constante de Planck dividido entre el momentum que tenía la partícula, asociándole entonces un comportamiento de luz, que es una longitud de onda, con un comportamiento de materia, que es el momentum de la partícula. Esa se llama longitud de onda de Broglie, a eso que está ahí. Cuando de Broglie hizo su postulado, realmente lo presentó como su tema doctoral y le costó un poquito lograr su grado porque no era aceptado, porque realmente es una hipótesis extremadamente aventurada, es una hipótesis intrépida, tremenda, y en efecto, los resultados de esa hipótesis fueron tremendos. Hasta un tiempo después, Davidson y Germer llevaron a cabo un experimento mediante el cual se logró ver que los electrones tenían una longitud de onda asociada mediante varios experimentos, ya que lograron dispersar electrones con energías pequeñas de 54 electronvoltios cuando los mismos cuando se dirigía cuando se dirigían hacia un blanco de níquel, ¿verdad? Que servía como rejilla de difracción. Entonces, los electrones, al igual que cuando la luz, como ustedes vieron en los videos, pegaban cuando la luz entraba a una rejilla, daba un patrón de interferencia donde había máximos y mínimos. Entonces, igual, ¿verdad? Con los electrones dirigidos a ese blanco de níquel, se logró observar que había máximos y mínimos de interferencia, así como se comporta la luz. Entonces, eso hizo pensar de que los electrones estaban teniendo un comportamiento de luz y que entonces la hipótesis de Broglie de asociarle una longitud de onda a la materia, a las partículas, que venía definida como h sobre el momento lineal, era una hipótesis válida. Thomson mismo hizo resultados similares con las láminas delgadas, ¿verdad? Los modelos, o sea, el modelo de ambos modelos se complementan al momento de escribir la materia. O sea, me refiero al modelo de decir que la luz se comporta como partícula o que la partícula se comporta como luz. Y realmente se complementan para poder explicar la totalidad de los fenómenos, ¿verdad? Lo que ocurre es que algunas veces conviene más ver a la luz como luz y otras veces conviene más verla como materia y viceversa. Otras veces conviene más ver a la materia como luz y otras como materia propiamente. Pero al final de cuentas se necesitan ambos fenómenos, ¿verdad? Para ambos enfoques para poder, ambos modelos para poder explicar satisfactoriamente lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, con el efecto Compton y con el efecto Compton y con la radiación de cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico, se tuvo suficiente para que se generara entonces la hipótesis de Broglie, y esto dio lugar, pues ya, como vamos a ver en el próximo tema, a que
a que se diera apertura a una nueva teoría, a una teoría que explicara de manera más satisfactoria los, los, uh, los fenómenos que ocurrían a escala atómica. Otro hecho importante es el famoso principio de incertidumbre, que fue enunciado por Heisenberg. Lo que cuando ustedes estudian mecánica clásica, a ustedes les dan una ecuación diferencial que expresa la segunda ley de Newton. Esa es una ecuación de segundo orden en la posición y de primer orden en la velocidad. Y ustedes, teniendo las condiciones iniciales adecuadas, resuelven la ecuación diferencial y eso les da la posición y la velocidad a cualquier tiempo con absoluta certidumbre. Ustedes les preguntan cuál es la posición del proyectil a los 2 segundos, tanto dicen ustedes. ¿Cuál es la velocidad del proyectil a los 2 segundos? Tanto. Igual, hasta con las ondas mecánicas, con las ondas clásicas, con las ondas electromagnéticas, nosotros podemos decir cuál es el valor del campo eléctrico, del campo magnético a cualquier posición, a cualquier tiempo. Igual con una onda en una cuerda. Nosotros podemos decir cuál es la posición de los puntos de la cuerda a cualquier tiempo y para cualquier punto de la cuerda. Entonces tenemos certeza clásicamente de la posición, de la posición y de la velocidad en cualquier tiempo. Pues resulta que Heisenberg encontró que a nivel atómico eso no era válido, que si ustedes tenían una certeza grande de medir la posición de un objeto, entonces automáticamente perdían certeza en medir el momentum o la velocidad. Entonces establece acá el principio de incertidumbre diciendo que si se hace una medición con una incertidumbre delta X de la posición de una partícula, de una manera simultánea se hace una medición con una incertidumbre delta P de su componente X de la cantidad de movimiento, el producto de ambas incertidumbres no puede ser nunca menor que h barra sobre 2. O sea, hay una incertidumbre enorme. Quiere decir que si yo tengo una certidumbre enorme para medir delta X, esta tiene que ser muy pequeña para que el producto sea tan pequeño como esto. Entonces, eso es exactamente el principio de incertidumbre, cosa que no ocurría clásicamente, donde ustedes podían medir posición y momentum con certeza absoluta. Quiero destacar que cuando hablo de incertidumbre aquí en el principio de Heisenberg, no se refiere a la incertidumbre de los instrumentos, que es la de que nosotros hablamos cuando ustedes están en el laboratorio y les dicen cuál es la incertidumbre entonces de esa medida, de ese resultado. Esa incertidumbre se debe a los instrumentos o a los defectos de nuestra vista, de nuestras manos a la hora de operar los instrumentos de medición. No, esa incertidumbre es intrínseca a la materia, intrínseca a la energía, intrínseca a los sistemas físicos atómicos. O sea, no, aunque hubieran sistemas de medición perfectos, esa incertidumbre existiría. Entonces es un principio inherente a la misma naturaleza, que no tiene que ver con nuestra capacidad como seres humanos de medir cantidades. Hay una forma conjugada de escribir este principio de incertidumbre y es similar, solo que se hace en términos de la energía y del tiempo. Voy a tratar de escribírselo aquí con el lapicito, vamos a ver si se puede. En el caso de la energía y el tiempo, el principio de incertidumbre se escribe diciendo que la incertidumbre en la energía por la incertidumbre en el tiempo es mayor o igual que h barra sobre 2. A propósito de esa constante h barra, esa constante h barra es la constante de Dirac, que no es más que una reformulación de la constante de Planck, escribiéndola como, para no escribir el 2pi, ¿verdad?
se escribe como H sobre 2pi, que es la famosa constante de Dirac. Entonces lo que dice esta nueva formulación del principio de incertidumbre es que no se puede medir con incertidumbre finita al mismo tiempo es la energía y el tiempo. Que si yo tengo una alta capacidad para medir, o sea, con una incertidumbre alta el tiempo, entonces la incertidumbre para medir la energía es infinita, ¿verdad? Para que de tal forma el producto siempre esté limitado por este pequeño número que está aquí, que es H barra sobre 2. Entonces, con esos fundamentos básicos, podemos ya entrar a ver lo que es la mecánica cuántica. Sin embargo, vamos a ver acá algunos ejemplos relacionados con estos temas de introducción a la física cuántica. Muy sencillos estos ejemplos, son muy sencillos. Ustedes los van a ver en su tarea, son generalmente ejemplos muy cortos y lo que quieren es un razonamiento bien simple. Por ejemplo, dice este ejemplo, perdón, valga la redundancia. Por ejemplo, este ejercicio dice, radiación térmica de diferentes objetos. Encuentra la longitud de onda máxima de la radiación de un cuerpo negro emitida por el cuerpo humano cuando la temperatura de la piel es de 35 grados centígrados. Acuérdense que es la temperatura de la superficie, ¿verdad? No es la temperatura que nosotros tenemos en nuestro organismo, la cual es bien estrictamente definida en un rango bien específico, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la temperatura de la superficie de la piel. Y encuentra la longitud de onda máxima de radiación del cuerpo negro emitido por el filamento de tungsteno en un foco que opera a 2000 Kelvin. Encuentra la longitud de onda máxima de la radiación del cuerpo negro emitida por el Sol, que tiene una temperatura superficial de aproximadamente 5800 Kelvin. Nada más son para comparación. Solamente recuérdense ustedes entonces cuando vayan a poner acá la longitud de onda, ¿verdad? La longitud de onda asociada, recordamos el cuerpo negro, ¿verdad? Era una constante, ¿verdad? Dividida entre la temperatura. Esa constante era 2.898 por 10 a la menos 3 metros Kelvin, ¿verdad? Que era la ley de desplazamiento de Wien. Y entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, para el ejemplo A, donde la está a 35 grados, que son 308 Kelvin, la longitud de onda es de 9.4 micrómetros. Esa es la longitud de onda máxima. O sea, el pico en la gráfica de longitud de onda. De intensidad contra longitud de onda. La longitud de onda máxima para el siguiente ejemplo, que era el filamento de tungsteno. Entonces, pasando la temperatura Kelvin es de 1.4 micrómetros. Y para el Sol finalmente de 0.50 micrómetros, ya que el Sol ya está a 5800 Kelvin. Solamente tienen que tener cuidado en este ejercicio de pasar las temperaturas a Kelvin y no dejarlo en grados centígrados, porque les saldría mal el resultado. Me está pidiendo actualizar, pero voy a continuar unos minutos más y luego hacemos el mismo. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos para continuar. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Dice el siguiente ejercicio, fotones de un punto láser. Un punto láser con una potencia de 5.0 microwatts o micro, fíjense bien, emite luz roja, lambda igual a 650 nanómetros. ¿Cuál es la magnitud del momento lineal de cada fotón? ¿Cuántos fotones emite el puntero láser cada segundo? Entonces tenemos inciso A, solamente tenemos que escribir el momento asociado al fotón por el principio de Broglie. Ese momentum es H sobre lambda. Entonces escribimos la constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Y luego dividimos entre la longitud de onda que está en nanómetros. Como son 650 nanómetros, son 6.5 por 10 a la menos
a la menos 7 nanómetros, perdón, son 650 nanómetros, son 650 por 10 a la menos 9 metros. O sea, 6.50 por 10 a la menos 7 metros. Resultado de entonces de P es 1.02 por 10 a la menos 27 kilogramos por metro sobre segundo. Recuerden que el momentum lineal, al ser masa por velocidad, tiene dimensionales de masa por velocidad. Por otro lado, para calcular los fotones, primero tenemos que calcular la energía que tiene cada fotón. Entonces nosotros sabemos ya del principio de Planck, de la fórmula de Planck, que la energía es h por la frecuencia. Pero la frecuencia es la velocidad de la luz entre lambda. Entonces la energía es hc entre lambda. Pero h entre lambda es p, o sea que la energía es p por c. Entonces escribimos aquí el P que encontramos antes, 1.02 por 10 a la menos 27, multiplicamos aquí por 3.0 por 10 a la 8, aquí se nos olvidó el 10 a la 8, de la velocidad de la luz, por 10 a la 8. Entonces, y eso nos va a dar un resultado de 3.06 por 10 a la menos 19 Joule. Si ustedes se recuerdan, si ustedes dividen eso entre 1.6 por 10 a la menos 19, eso les va a dar la energía en electronvolts. Entonces el resultado es 1.91 por 1.91 electronvolts. Si lo escriben en electronvolts, entonces la energía. Ahora nosotros sabemos que la potencia es de 5 microwatts. O sea que lo que está emitiendo el láser es 5.00 por 10 a la menos 3 joule por cada segundo. Y nosotros tenemos que la energía de cada fotón es 3.06 por 10 a la menos 19 joule por fotón. Entonces aquí estequiométricamente ustedes cancelan los joule y les va a quedar entonces fotones, ¿verdad? Porque lo que me están pidiendo son cuántos fotones, fotones por segundo realmente, ¿verdad? Porque el segundo queda acá, entonces serían realmente fotones sobre segundo acá, para ser más preciso, que es lo que me piden. Vamos aquí el fotones pleca segundo. Entonces ahí tenemos ya la respuesta, ¿verdad? Como pueden ver, el problema es muy simple, ¿verdad? Me voy a parar ahorita, que son en mi reloj las 11:45, y estaré restableciendo la comunicación con ustedes dentro de 10 minutos, o sea, a las 11:55. Entonces los veo pronto por acá.